Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, un gusto para mí saludarte nuevamente, a ti que siempre estás pendiente de lo que vamos a hablar, de lo que Dios va a hablarnos en este instante. Pues yo te agradezco mucho, ¿verdad? Esa oportunidad, ese privilegio que me concedes de tenerte ahí, ¿verdad? Ya pendiente de lo que vamos a hablar. Bueno, en esta ocasión estamos llevando la serie Eternidad, pero ahorita en este momento vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar este mensaje que Dios pues quiere que te otorgue, ¿verdad? Es un mensaje diferente, es algo que tenemos pendiente, pero ahora pues Dios quiere que lo entregue en este momento. Y bueno, vamos a orar primeramente ya para iniciar, así es que quiero que me acompañes en este instante. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí listos a compartir esta poderosa palabra de Dios, esta palabra tuya, Señor, que tú has puesto en mi corazón en este momento. Te ruego, Padre mío, que seas tú llevando esta semilla a los corazones que ahorita van a escuchar, Señor, mi palabra, que no se pierda, sino que quede ahí bien cimentada como en esa tierra fértil, Señor, y pueda dar el fruto para el cual está siendo enviada en este momento. Toma control de todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de ahora, yo sé que quizás tú vas a decir, ay, a saber, ¿verdad? Pero bueno, el tema de ahora es la ira de Dios. Este es el tema que Dios me otorgó para este mensaje, para este día, ¿verdad? Me dice, me vas a hacer una pausa y para este día quiero este mensaje. Y es la ira de Dios. Y vamos a hablar de la ira de Dios. Y para ello pues nos vamos a ir a Nahum. Quiero que vayas al libro de Nahum. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 2 y 3, ¿verdad? Nahum, versículo 1, 2 y 3. Y dice de la siguiente manera. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Mira bien lo que estamos hablando acá, estamos hablando de ciertas características de nuestro Dios. Y en primer lugar dice que Jehová es Dios celoso, es Dios vengador. Nosotros conocemos al Dios de amor, ¿verdad? Aquel pues que siempre está pendiente de nosotros y que siempre viene y nos da esas oportunidades, nos provee lo que necesitamos, pero también como un buen padre que Él es, también tenemos la otro lado de la moneda, ¿verdad? Y es esa característica que también tiene su momento de enojo y tiene su momento de ira. Y así como es un Dios grande en misericordia que nos da las oportunidades, que aunque no nos merezcamos nosotros, ¿verdad? Él siempre tiene esa paciencia para que nosotros reconozcamos el error y corrijamos el camino, ¿verdad? En el cual estamos transitando de una manera equivocada. Entonces ahora dice, yo soy Dios celoso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un Dios celoso, es que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Así claro está, es Dios celoso y es vengador, dice. Jehová es vengador y se llena de indignación. Pero ¿en qué momento cuando yo escucho esta palabra y dices lleno de indignación? ¿Cuándo es que una persona o alguien se pueda llenar de indignación? Cuando realmente ha dado tantas oportunidades, cuando realmente ha venido y aclarado bien los puntos y el problema se sigue dando, ¿verdad? Sigue surgiendo y la paciencia pues como que empieza a colmarse, ¿verdad? Y entonces ahí donde se llena de indignación o cuando han habido acontecimientos extremadamente malos, ¿verdad? Entonces la persona dice como cuando, por ejemplo, un hecho de injusticia, ¿verdad? Cuando se da una injusticia y tú dices, ay, siento indignación por lo que ha pasado ahí. ¿Por qué? Porque ha habido un acto de injusticia y Dios es igual. Acordémonos que nosotros tenemos de nuestro Dios, Él nos entregó en ese aliento de vida, nos puso esencia de Él hacia nosotros, nos puso características, cualidades que Él posee a nosotros, porque somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando Él dice se siente indignado, nosotros cuando hemos sentido eso también de indignación, igualmente se siente Él cuando ha dado tantas oportunidades a algo y los acontecimientos siguen siendo los mismos. Entonces dice, se llena de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, o sea, tiene paciencia, ¿verdad? Es tardo para la ira y es grande en poder. Nadie se iguala al poder de Jehová Dios. Y no tendrá por inocente al culpable. En eso dice, el Señor no se le puede engañar.
A Dios no se le puede engañar. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Él sabe muy bien de dónde procede toda la raíz de la situación, la raíz del problema, la raíz de todo aquello que causa molestia, la raíz de todo aquello donde viene la injusticia, ¿verdad? Entonces Dios dice, Él no dará por inocente al culpable, ¿verdad? Jehová dice, marcha en la tempestad, en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mira qué maravilloso es esto. El poder incomparable de nuestro Dios. Y que Él cuando se levanta a hacer justicia, pues realmente empieza a defender, ¿verdad? Todo aquello que ha caído en el error, ¿verdad? Empieza a levantar, empieza a hacer justicia, empieza a ayudar, a apoyar aquello donde se ha hecho injusticia, empieza a poner las cosas en orden, ¿verdad? Porque sí mismo es nuestro Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, yo quiero mostrarte cuatro ejemplos de donde nosotros vemos la ira de Dios reflejada y por qué razones fue que sucedió. ¿Cuáles son los motivos? Yo creo que tú vayas viendo esto porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué pasan tantas cosas? Bueno, ¿y por qué no sucede lo contrario, sino que vamos viendo que vamos azote tras azote, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Pues yo quiero que ahora pongas tus pensamientos acá y pongas atención, y no solamente eso, sino que también lo vayas a verificar en la palabra de Dios, lo que te voy a mostrar en esta tarde, amén, en este momento. Bien, para empezar quiero que te vayas al libro de Génesis capítulo 6, verá, Génesis capítulo 6, y ahí vamos a hablar de un acontecimiento. Yo te voy a dar las citas, ¿verdad? No lo vamos a leer acá porque por tiempo también, pero dice aquí, Génesis capítulo 6, estamos hablando del diluvio. El diluvio fue un juicio para la tierra, ¿verdad? Porque habían gentes que había mucha maldad ahí. En sí, ¿cuál era el problema de por qué Dios vino y tomó esa determinación? Bueno, en primer lugar, allá dice en el versículo 5 del capítulo 6, si tú lo puedes leer, ¿verdad? Ahí dice que los pensamientos del corazón eran de continuo hacer el mal. Vemos ahí la condición del corazón del ser humano. En ese momento solo habían pensamientos para venir y maltratar, para venir a hacer el mal, inclinados hacia el camino incorrecto de lo que Dios había trazado para llevar una vida recta ante Dios. Pero en ese momento era una vida de mucha corrupción, ¿verdad? Ahí lo dice incluso en el versículo 11, dice que la tierra estaba corrompida, ¿verdad? Vemos ahí en ese momento, ¿verdad? Dice que estaba corrompida y que había mucha violencia, no había respeto hacia las demás personas. Había violencia, estaba corrompida, había en su corazón siempre el sentimiento de provocar, hacer el mal a su prójimo, hacer siempre el mal a aquello que le desagrada a Dios. Por lo tanto, él vino y tomó esa determinación. Y le dijo a alguien, nosotros conocemos bien esa historia, pero lo que yo quiero recalcar aquí son los motivos. Los motivos por qué vino dio ese acontecimiento de ese diluvio. Eso es lo que yo quiero ahorita marcar. ¿Cuáles fueron los motivos? Primeramente en el corazón. Esos sentimientos, esos pensamientos de hacer el mal, ese sentimiento de provocar hacer el daño, esos sentimientos que muchas veces todavía existen, ¿no? Porque somos humanos y estamos luchando con todo eso, pero en nuestros corazones muchas veces existen esos sentimientos dañinos para con nuestro prójimo. Entonces, así mismo era acá, en este momento. Entonces, Dios tomó esa determinación y decidió destruir la tierra. Y lo vemos allá en el Génesis 16:13, decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero vemos allá que Él preservó a una familia. Pero vamos a ver acá el 7:11. ¿De qué forma fue que lo hizo? Como lo dice ahí en Génesis 7:11, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron abiertas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Entonces, todo aquello que podía venir y contribuir con agua, ¿verdad? Todo eso fue abierto y vino y se hizo la inundación y empezó a llover también del cielo, ¿verdad? Lo que es la lluvia, y empezó a inundar toda la tierra y todo ser viviente murió en esa época. Toda la tierra fue destruida. ¿Por qué? Por la maldad que había en ese lugar, por lo que estaba aconteciendo. Pero como te decía, allá en el 7:1 de Génesis, podemos ver que Dios preservó a una familia. Dios puso sus ojos en una familia, y es la familia de Noé. Y le dijo,
Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios vio justo a Noé, lo vio justo y le dijo, entra tú y tu familia. Incluso apartaron una parejita de los animales, porque aún hasta los animales se destruyeron. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los animales en todo esto? Bueno, es que la verdad es que Dios ya tenía sus planes hacer ese juicio, porque la maldad de las personas era extremadamente grande y la única manera que él pudo encontrar en ese momento era de destruir todo y empezar de nuevo, dar una nueva oportunidad para que las personas pudieran corregirse, ver. Por ejemplo, en el caso de Noé, era una persona justa y él quería levantar de nuevo esa generación de personas, pero ya de una manera con ese respeto a Dios, con esa, como te dijera, temor, ¿verdad? A nuestro Dios, de venir y cuidar su vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Ese temor, cuando tú amas a Dios, respetas a Dios, tú no haces algo que sabes que Dios le desagrada. Y así mismo es cuando amamos a una persona. Cuando tú amas a una persona, tú no haces lo que a esa persona le desagrada, porque yo creo que no te gusta ver molesta a la persona que tú amas, ¿verdad? No te gusta estar en discordia con esa persona que tú amas. Así mismo es con Dios. Cuando uno ama, cambia por amor. ¿Verdad? Entonces, cuando tú amas a Dios, tú dejas de hacer lo incorrecto porque le amas y no le quieres ofender. Entonces aquí vemos que Noé era justo y toda su familia lo era también, y por eso fue preservada en esa arca que Dios le ordenó a Noé que construyera. Pero ¿cuál fue el motivo? Que la tierra se había corrompido, había violencia y los corazones de las personas estaban siempre inclinados a hacer el mal. Por eso Dios se enojó y hizo juicio contra la tierra. Ahora, ¿qué más vemos? Otro punto. Vamos a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ya Génesis 19:5, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y estamos hablando ahí de homosexualismo, ¿verdad? Del homosexualismo estamos hablando en este punto. Porque es un acto que Dios abomina, porque dice él que hombre y mujer los creó, ¿verdad? Dice ahí en Génesis. Es un punto que no lo podemos dejar de pasar por alto, porque la Biblia lo establece y porque no es que lo digas o lo mencionemos por molestar a alguien, ¿verdad? Sino que está escrito en la palabra de Dios. Yo creo que los que son padres vienen y corrigen a sus hijos, no por molestarlos, les corrigen y le dicen la verdad de lo que pueda suceder con sus vidas, porque les aman. Y así mismo es Dios. Dios nos establece en su palabra lo que Él le desagrada. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando nosotros venimos y desobedecemos, pues ahí es donde viene el juicio. Ahí es donde viene el juicio. ¿Y por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué vemos que están aconteciendo tantas cosas? Pues ahora yo te dejo ahí en tus pensamientos lo que estamos hablando ahora, porque de eso se trata. ¿Verdad? Dice que el homosexualismo le desagrada a Dios. Y aquí estamos viendo estos ángeles que llegaron, ¿verdad?, a Sodoma y a Gomorra, porque iban a destruir esa ciudad. Ya venían con la orden de nuestro Dios a destruirla por esa sodomía que se estaba dando en ese lugar. Y lo podemos ver, porque aquí dice que, ¿por qué menciona la palabra de Dios? Dice, ¿a dónde están esos varones? Le dicen a Lot. Porque los ángeles llegaron y entraron a la casa de Lot, porque era la única familia que iban a rescatar de ahí. Entonces dice ahí, ¿a dónde están? Dice que llegaron todos los hombres ahí y hicieron ahí en la casa donde estaba Lot, ¿verdad? Se agruparon todos y le dijeron, ¿a dónde están esos varones que vinieron acá? Sácalos para que los conozcamos. Y el término conocer aquí no significa queremos verlos, porque ya los vieron. En ese momento ya los vieron, porque dijeron, ¿a dónde están los varones? O sea que ya los habían visto. El término conocer es que querían acostarse con ellos. Querían tener relaciones sexuales íntimas con ellos. Algo que Dios abomina, algo que Dios realmente repudia. Y ellos querían tener esa acción con ellos. Entonces, por eso es que Dios tomó la determinación de destruirlo. Pero lo que notamos aquí, que maravilloso, es que así como en el arca de Noé, podemos ver que la familia de Noé fue preservada
Así también vemos otra familia que fue rescatada y es la familia de Lot. Aquí vamos viendo esa diferencia. Y vemos, bueno, pero vemos acá cómo fue que la destruyó. Dice allá en Génesis 19:24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué fue la estrategia que Dios ocupó aquí? Dice: hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Verdad? Vemos cuántas cosas caen, meteoritos y todo esto, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué están cayendo tantas cosas en tantos lugares? Específicamente Dios me lo trae por esto. Dice aquí que destruyó con fuego esa ciudad, porque se estaba dando eso en esa ciudad. Pero Dios reservó a Lot, porque ellos tenían temor de Dios. Y preservó a esa familia. Dios siempre va a guardar a aquellos que vienen y se someten a su voluntad. Dios siempre va a guardar a aquellos que tienen un corazón inclinado hacia lo que Dios pide de nosotros en su santa palabra. Ninguna persona es perfecta. Todos cometemos errores, pero todos estamos luchando en hacer lo correcto y el corazón lo conoce Dios perfecto. Entonces aquí vemos cómo Dios rescató a esa familia. En Génesis 19:12 dice: y dijeron los varones a Lot, estos que son ángeles, le dijeron a Lot: ¿tienes aquí algo más? Yernos o tus hijas o tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Fíjate, Dios siempre va a cuidar y reservar a aquellos que a pesar de que esté difícil la situación, se preservan para Dios, a pesar que la tentación esté fuerte, se mantienen firmes ante Dios. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, Dios siempre los va a preservar y los va a guardar en las condiciones más difíciles que puedan acontecer. Siempre la mano de Dios va a estar protegiendo el lugar donde esté la persona que está decidida a honrar el nombre de Dios. Y lo vemos aquí en dos casos, Noé y Lot. Los dos fueron rescatados de ese lugar y después se destruyó. Vamos a un tercer punto. Y aquí vamos a ir al desierto allá con Moisés. Allá vamos a ver una rebelión que se levantó y hemos hablado de estas otras ocasiones y es la rebelión de Coré. Y en eso vamos a ir a Números 16:2. Nos vamos a posicionar ahí en Números 16:2, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. O sea, eran aquellos que tenían, ¿verdad? Bastante fuerza en la autoridad, ¿verdad? Los que ellos escogieron, los que ellos hicieron una alianza para venir y ponerse en contra de la autoridad establecida por Dios, que en este caso era Moisés y Aarón. Entonces vemos esta rebelión acá, pero Dios también mostró su ira en este lugar. Y aquí vamos a ver algo muy importante, y es que de qué manera fue que lo destruyó. Vamos a ver ahí en Números 16, 28, 33. Lo vamos a leer para que tú comprendas cómo fue que Dios utilizó, ¿verdad?, esta estrategia aquí. Números 16, 28, 33 dice: y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Alguien puede decir: no, pero es que ahí fue Moisés que abrió su boca. Sí, pero te quiero mostrar lo que Dios me mostró a mí. Te quiero mencionar lo que Dios me mostró a mí, es cierto. Es que el hombre de autoridad que Dios había puesto ahí, ¿quién era? Era Moisés. Era Moisés. Ese era el hombre de autoridad que Dios había puesto, la autoridad establecida por él. Lo que estaba mostrando Dios aquí era
que Dios estaba respaldando al hombre que escogió, a la persona que él escogió. Moisés abrió su boca y sus palabras fueron respaldadas por Dios. Mira qué tremendo es esto, porque dice, Señor, hay que tener cuidado con lo que decimos porque la palabra tiene poder. Y cuando tú mencionas algo y tú eres una persona que estás dirigida por Dios, que está respaldada por Dios y que Él realmente te ha colocado en un puesto de autoridad, todo lo que tú dices se cumple. Y qué tremendo es porque en este momento lo provocaron a enojo. Moisés aquí se sentía molesto porque decía, bueno, si estos llevan la misma, sucede como los demás, ¿verdad? Entonces no he hablado yo, pero si en este momento, dice, se abre la tierra y los traga, entonces sí he hablado yo de parte de Dios. Y aconteció eso. Es como diciendo, es que yo estoy respaldando la boca de Moisés. Eso estaba diciendo Dios ahí. Yo estoy respaldando la boca de Moisés porque fui yo que lo puse como autoridad. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Dios lo pudo haber hecho directamente, sí. Dios pudo haber abierto la tierra directamente sin necesidad que Moisés dijera ni una palabra. Pero a Dios le interesaba aquí. Dios estaba diciendo, yo voy a demostrar quién es la autoridad aquí. A quién yo voy a respaldar en sus palabras. Eso es lo que estaba diciendo Dios acá. Y estaba aquí juzgando una rebelión contra lo que Dios había establecido. Pero vemos acá ya en Números 16, 24, 27, que Dios también preserva a aquellos que sí realmente quieren acatar la voluntad de Dios. Y lo vemos acá en el 16, 24, 27, dice, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. 3 personas estaban en contra de la voluntad establecida por Dios y estas 3 personas estaban levantando esa rebelión. Dice, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Estas 3 personas se fueron con las familias de ellos, se colocaron en las puertas de sus tiendas y Dios destruyó todo lo que tenía que ver con estas 3 familias, hasta sus niñitos, hasta sus pequeñuelos, sus bebés que no tenían nada que ver en esto. Pero mira cómo es la rebelión, que aún hasta las personas inocentes pagan el precio de lo que los grandes hacen. Entonces estas 3 familias fueron destruidas y todos aquellos que los siguieron a ellos también se los tragó la tierra. ¿Por qué? A causa de una rebelión. Y esto nos invita ¿a qué? A respetar la voluntad de Dios. Porque también la rebelión le es abominación a Dios. Vamos al 4.º punto y al último. La ciudad de Nínive. Hemos visto que Dios viene y se levanta en ira cuando los corazones están inclinados siempre a hacer el mal. Cuando los corazones tienen sentimientos equivocados y siempre están inclinados en hacer su voluntad hacia el mal. Cuando venimos y hay violencia, a Dios le desagrada la violencia. También cuando vemos que el homosexualismo, que Dios abomina eso. Y estamos viendo aquí la rebelión. Quiero que tú vayas viendo los puntos por qué Dios se levanta en ira. Ahora vamos a ver la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive. Allá Jonás 1:2. Jonás 1:2 dice, levántate, le dice al profeta Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Está diciendo Jonás, mira, levántate, ve allá a ve a la ciudad de Nínive, porque ahí están haciendo cosas incorrectas. En el libro de Jonás no nos muestra mucho qué es lo que estaba haciendo, pero yo te voy a invitar que leas el libro de Nahum. Lee el libro de Nahum, porque ahí está explícito. Y vamos a leerte unos puntos acá. En el 1:14 dice de la siguiente manera. Nahum 1:14 dice, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria. Le está diciendo a Nínive.
Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Eso le está diciendo a Nínive por la idolatría. Empezamos diciendo, Él es un Dios celoso. Celoso quiere decir que no comparte su gloria con nadie. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de estatuas y de imágenes, que dice el que no se hará imagen de ninguna cosa creada. Cuando hablamos cosas creadas, estamos hablando de la naturaleza, ¿verdad? No se puede hacer imagen de ninguna persona. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios. Cuando tú vienes y adoras a una persona también, cuando le das el lugar que le corresponde solo a Dios, a una persona, estás idolatrando. Cuando le das el lugar a un pasatiempo que le corresponde a Dios, estás idolatrando tu pasatiempo, tu deporte, lo que sea, que tú vengas y ocupes que le estás dando, que dejas de hacerlo de Dios, lo que Dios te ha contemplado que debes de hacer, por hacer algo más, entonces estás idolatrando. Hay personas que idolatran su familia, sus hijos, sus padres, pero a Dios lo dejan a un lado y todo eso Dios lo ve. No comparte su gloria con nadie. Y aquí le estaba diciendo a Nínive que todas sus esculturas las iba a derribar, ¿verdad? Porque Él es un Dios celoso. Ahora, ¿qué más? Vemos otro punto. La violencia, aquí en Nahum 3.1. 3.1 dice así. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiñas, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fagor de ruedas, caballo atropellado y carro que salta. O sea, está hablando de aquí, de esa violencia, de ese engaño, de esa traición, de esa injusticia que se estaba dando en esta ciudad de Nínive. Y también vemos aquí en 3.4, en el 3.4 dice, a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Estamos viendo ahí la hechicería, la brujería. Cuando dice ramera, está hablando de la misma ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque Ramera se había prostituido adorando a otros dioses, había dejado el favor de Dios y estaba enseñando hechicería, brujería, dice aquí, que más dice, y la fornicación. Tenía la fornicación ahí, ¿verdad? Entonces todo esto, Dios está en contra de todas esas acciones, está en contra de todas esas actitudes, está en contra de todo ello. Por eso es que Dios se levanta a hacer justicia, se levanta a hacer juicio. Por eso es que muchas veces hay juicio en las naciones. ¿Por qué? Porque veamos qué es lo que está sucediendo ahí. Veamos qué está aconteciendo ahí. Es que esto es lo que tengo que decir porque Dios me lo está poniendo. Veamos qué es lo que está aconteciendo en esas naciones porque Dios está levantando en juicio. Porque Él es un Dios celoso y que recuérdalo eso. Él es nuestro creador y el único merecedor de toda adoración. No hay otro Dios que solo Él. Y Dios siempre va a poner su lugar como lo hizo en Egipto. Las 10 plagas significan 10 ataques a esos dioses que habían levantado en esa región de Egipto cuando libertó al pueblo de Israel. Y si Él era así antes, ¿qué te dice a ti que no va a ser ahora lo mismo? Si Él es un Dios que dice que no cambia y es un Dios celoso y se indigna de ver la conducta de las personas que no quieren agradar a Dios con lo que Él ha contemplado en su palabra. Algo muy sencillo que te voy a traer es que cuando tú vienes y pones tus reglas en tu casa, tú esperas que se cumplan. Tú pones reglas en tu trabajo, tú esperas que se cumplan. Cuando tú tienes una posición de autoridad, tú estableces leyes, reglas y tú esperas que se cumplan, porque para eso son, para que se cumplan. Dios también ha establecido sus reglas, sus leyes, sus estatutos para que se cumplan. Y cuando Él ve que eso no funciona, pues entonces Él se indigna, Él se molesta, Él se levanta y hace juicio. Te invito a que leas el libro de Nahum, léelo para que comprendas lo que te estoy diciendo. Ahora vamos aquí, Jonás. Ahora, en el libro de Jonás fue la única ciudad que vemos acá que no fue destruida, a pesar de todo lo que te acabo de mencionar. Pero ¿por qué no fue destruida? Y vamos a ver por qué no fue destruida. Y vamos a leer ahorita el libro de Jonás. Vámonos al libro de Jonás y te quiero mostrar por qué es que no fue destruida. Allá en el 3, capítulo 3 del 8 al 10.
Acompáñame. Jonás 3 del 8 al 10 dice así. Vamos a leerlo desde el 7 para que lo entendamos mejor. Dice, e hizo proclamar, anunciar en Nínive, desde el 6 desde el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despegó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Dios dijo que iba a destruir esa nación. Y tanto así que Jonás, si tú lees el libro de Jonás, vas a ver que él no quería ir a Nínive. Porque él decía, no, es que no van a escuchar, él no quería predicar esto porque era un juicio. O sea, cuando alguien se levanta y va a predicar un juicio, no, es que no nos gusta decir las palabras esas, ¿verdad? Pero sí las palabras de bendición, que todo el mundo aplaude, sí, pero las palabras de juicio, no. ¿Por qué? Porque sentimos que la gente hasta nos puede agredir, pero es necesario decirlo. Jonás no quería ir a Nínive, él se fue para Tarsis, cambió de barco, ¿verdad? Y como estaba en un barco equivocado, se levantó una gran tempestad y lo tuvieron que lanzar al mar. Estuvo dentro de un pez, dice ahí, grande. Se supone que fue una ballena. Imagínate todo lo que tuvo que pasar Jonás y al fin llegó a Nínive a dar este mensaje de juicio. Pero ¿qué hizo el rey? El rey atendió la palabra de Jonás. Y dijo, animales y todo esto, personas y todo, vamos a hacer ayuno, nos vamos a humillar a Dios. Póngase silicio, quiere decir humillación ante Dios. Vamos a enmendar nuestro camino, nos vamos a convertir al Dios que quiere que nos humillemos ante Él y reconozcamos su poder, su gloria, que Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Eso hicieron. Por eso la mano de Dios estuvo siempre con ellos. Porque Dios quiere que se humille. ¿Qué dice Crónicas 2:14? Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, se arrepintieran de sus malos caminos y buscaren mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Es que Dios eso es lo que espera, que dejemos de hacer las cosas equivocadas, que nos arrepintamos de sus malos pasos, que vengamos a Él humillados de lo que hayamos hecho, que nos convirtamos. Convertirse quiere decir que das un cambio de dirección y ya no vuelves a hacer lo mismo. Te conviertes en una nueva persona para honrar el nombre de Dios. Esto es lo que sucedió aquí. Dice ahí, ¿verdad? En Jonás 3, 8, 10 dice que el rey tomó en cuenta eso. Y dice, se cubrieron de cilicio hombres y animales. Mira que hasta los animales. ¿Por qué? Porque allá en el Génesis, cuando vemos allá lo que sucedió con Noé, ahí hasta los animales murieron, ¿verdad? Pero aquí no, aquí dice hasta los animales. No les dieron de comer, los vistieron de cilicios también. Los animales, hombres, dice, y además clamaron a Dios, clamaron. Clamar no es lo mismo que orar. Clamar es aquello que, Dios mío, por favor, no podemos hacer nada aquí, solo tú lo puedes hacer. Y nos humillamos ante Él y nos despojamos de todo lo que podamos hacer nosotros, porque solo Dios puede sacarnos de ahí. Venimos aclamando con aquella vehemencia. Cuando tú pides auxilio porque ya no puedes más, entonces tú empiezas a clamar con aquella vehemencia. Y así mismo dice, clamaron a Dios misericordia. Y Él los escuchó. Mira, los escuchó y se convirtieron de sus malos caminos. O sea, todo lo que estaban haciendo, esa hechicería, esa violencia, esa fornicación que dice ahí, esa idolatría, o sea, botaron todos sus dioses y solamente empezaron a adorar al Dios verdadero. Y ya dejaron sus malas costumbres, las malas acciones y empezaron a hacer lo correcto adorando a aquel que nos hizo, al verdadero Dios. Se convirtieron, dice ahí. Convertirse es que ya no somos igual que antes, somos una nueva criatura. Se convirtieron y así alcanzaron el favor de Dios. Esa ciudad es la única que no fue destruida
después de todo lo que Jehová Dios dijo que iba a hacer con ellos. Las demás podemos ver, allá Sodoma Gomorra fue destruida. La tierra misma fue destruida. En el desierto Dios hizo justicia con aquella rebelión que se levantó contra los líderes que Dios había colocado. Mira cómo es Dios en esto. Ahora ya para terminar, quiero leerte lo que dice acá el libro de Gálatas. Vamos a recordar lo que dice este libro de Gálatas, capítulo 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21 dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tales cosas son las que Dios abomina y detesta. Entonces ahí podemos ver la respuesta. ¿Por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo? ¿Por qué está pasando en nuestras vidas lo que está pasando? ¿Por qué no vemos, verdad, algo distinto? Veamos lo que está aconteciendo, porque Dios es justo. Dios es justo. Dios no es aquel de que alguien le dice, mire, por ejemplo, los hermanitos, ¿verdad? Que a veces están discutiendo y le dice a la mamá, bueno, ¿quién cometió este error? Y el hermanito acusa al que no es y castigan injustamente al que no hizo nada. No, Dios no es así, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios realmente es justo en todos sus juicios. Y Dios sabe de dónde proceden las cosas y a Él no le podemos engañar porque todo lo ve. Todo lo ve, todo lo sabe, hasta las intenciones del corazón. Todo lo ve perfecto y todo lo sabe. Amén. Él dice que es el que pone y el que quita gobernantes y líderes. Y Él sabe todo lo que hace. Discúlpame, pero tengo que decir esto. Yo creo que lo que Dios pone, así como lo puso a Moisés como líder, Él lo respaldaba, pero también si Moisés hubiera fallado, le hubiera ajustado cuentas de lo que falló. Porque así es, un jefe te va a pedir cuentas a ti de lo que haces y de tus errores y también de lo bueno te va a felicitar, pero también de tus errores te va a ajustar cuentas, porque es un jefe en ese momento, está bajo la cobertura de ese jefe. Y así mismo es Dios con nosotros, estamos bajo la cobertura de un Dios todopoderoso que es el dueño de todo lo que existe. Y Él pide cuentas de todo. ¿Te acuerdas que te dije que me mostró ¿cómo se le llama? Una plomada. Es que Él está haciendo juicio en todo. Él me mostró esa plomada y Él sabe perfectamente qué es lo que está aconteciendo con toda su creación. Y Él se ha levantado ahorita a poner orden. A poner orden. Eso es lo que está haciendo Él ahorita. Ahora te quiero decir, 1 Juan 4:8 dice que Él es un Dios de amor. Y Hebreos 12:29 dice que Él es un Dios fuego consumidor. Yo no sé de qué manera tú lo quieres conocer. Porque cuando dice aquí Hebreos 12:29 que Él es fuego consumidor, es que está diciendo que va a destruir todo lo malo que hay. Va a destruir todo aquello. Se levanta Él molesto, se levanta con ira. Por eso el tema es la ira de Dios. Cuando Él está actuando como fuego consumidor es que estamos viendo la ira de Él, de aquello que está sucediendo, que no está de acuerdo en eso que está pasando. Pero cuando tú ves un Dios de amor es porque realmente estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Así como el padre castiga al hijo cuando se ha portado mal, cuando ha tenido una mala conducta, lo corrige, ¿verdad? Agarra el cincho y lo castiga. Así mismo es cuando un hijo se te porta bien, tiene una buena conducta, tú lo premias porque ha hecho lo correcto, tú lo felicitas porque tu hijo ha avanzado y hace lo correcto y te tiene agradado, tú lo felicitas. Pero cuando tu hijo te ha desobedecido, entonces ¿qué haces tú? Tú lo corriges y te odia por eso. No, Dios corrige porque también nos ama. Él dice que Él es como un buen padre, que así como el padre castiga a su hijo, también Él así corrige a sus hijos. Él no quiere que nos perdamos. Te dice a ti que dejes el pecado porque no te ama. No, te dice que dejes el pecado porque a ti te ama y por ti vino a pagar el precio en la cruz, pero tu pecado no lo tolera. Eso quiero que sepas.
Dios te ama a ti como ser humano, pero no ama el pecado que te deleita tanto a ti. Eso no entra al reino de los cielos. Lo que puede condenar al hombre es insistir en el pecado, en aquello que no le agrada a Dios. Eso es lo que condena al hombre. Pero ahora, antes de finalizar, te quiero decir esto. Dios te ama a ti, pero no ama el pecado que tú tienes. Y para tú venir y poder entrar a esa eternidad con Dios, tú tienes que venir y despojarte de esa conducta, y para poder ver la benevolencia de Jehová, para poder ver la misericordia de Dios en todo lo que acontece. Amén. Entonces yo ahora quiero invitarte, como lo hemos hecho todos estos días, en la serie que hemos llevado, aunque este tema no va dentro de la serie, es un tema anexo, ¿verdad? Que Dios me había dejado pendiente y que era hora que tenía que decirlo. Para este día Dios me dijo que tenía que decirlo. Así que aquí estoy cumpliendo con Dios. Ahora yo quiero invitarte a ti. Es momento de corregir nuestra vida. Es momento de corregir nuestro camino. Es momento de inclinar nuestro corazón a Dios. No dejes para más tiempo lo que ahorita Dios te está mostrando, ¿verdad? No, porque puede ser, el juicio puede ser personal o puede ser a nivel global, territorial o grupal, de cualquier manera, de como sea, ¿verdad? Porque podemos ver aquí las regiones que fueron corregidas por Dios, destruidas, ¿verdad? Pues Dios sigue siendo el mismo. No quitemos eso de nuestra mente. Dios sigue siendo el mismo y actúa siempre igual. Porque como leímos en el principio, quiero leértelo otra vez antes de terminar, dice aquí. Jehová es Dios celoso, quiero recordártelo, Nahum 1, 2, 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ok? Ahí está la palabra. Entonces yo ahora quiero decirte, es tiempo de corregir nuestro camino. Voy a invitarte ahora, si tú has sido tocado por el Espíritu Santo y quieres abrirle tu corazón al Señor y has comprendido que lo que estás haciendo no es correcto. Y aunque tú digas, es que yo ya me acostumbré, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no lo voy a poder dejar, yo le voy a fallar a Dios. Esos son pensamientos que el diablo te está poniendo, porque a él le conviene tenerte en la condición en que estás. Él no quiere que seas bendecido y que cumplas el propósito por el cual verdaderamente naciste a este mundo. Entonces yo quiero decirte ahora que es momento de entregarle ese corazón a Dios. Ahora hazlo, porque Él te ama y por eso te está diciendo todo lo que te está diciendo a través de mi persona. Así que abre tu corazón al Señor en este instante. Yo te voy a dirigir en esta oración. Es momento, ahora mismo. Bendito Dios, reconozco que te he fallado. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor. Vengo humillado ante ti. Yo te agradezco por tomar mi lugar en esa cruz, por haber derramado tu sangre para darme esa salvación y esa libertad de mi alma. Yo te recibo ahora como mi Rey y Señor de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que tú habites en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo. Y que yo tenga la seguridad de mi alma, que al partir de este mundo, yo voy contigo a los cielos eternamente. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo te felicito por esa decisión que has tomado. Y las indicaciones de siempre son: busca una iglesia donde congregarte. El Espíritu Santo te va a guiar a una. Ve, obedece a la voz del Espíritu Santo cuando te dice aquí estás bien, o tú te sientes que ahí te alimentas, ahí quédate en ese lugar donde tú sientes que te alimentas. Que te dirijas a una iglesia, que leas la palabra de Dios, que puedas obtener ya sea manualmente, así físicamente, ¿verdad? Un ejemplar de la palabra de Dios, ya sea físicamente o tal vez virtual, pero lo importante es que tú leas la palabra de Dios, que te familiarices con lo que dice ahí y que vengas en oración a Él
como tú quieras expresarte a Dios. Él conoce tu corazón. Amén. Entonces ahora yo te felicito. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así dice la palabra de Dios. Hoy vamos a orar para despedirnos en este momento. Así que acompáñame. Bendito Señor, gracias. Hemos entregado esta palabra que teníamos pendiente. La ira tuya, Señor, que realmente no la queremos conocer, Señor, pero tú, esa es una faceta tuya, Señor. Y en este momento te pedimos perdón por cualquier actitud incorrecta que se haya ejecutado, Señor. Te queremos pedir perdón y queremos corregir nuestros caminos, Señor. Ayuda a las personas que ahorita están arrepentidas. Corrígeles, Señor. Ayúdales a dirigirse en el camino correcto, Señor. Gracias, bendito Dios, en tus manos deposito a toda persona que ha tomado bien esta palabra, que no se pierda, sino que esta palabra pueda ser efectiva en los corazones de las personas y puedan ser transformados por el poder de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Guarda su salida y su entrada. Protégelos en esta noche. Dale, Señor, una buena semana, Señor, laboral. Protégela, sus vidas y la vida de sus familias. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por tu atención, gracias por acompañarme, gracias por haberte conectado, gracias por regalarme esos valiosos minutos de tu tiempo. Yo te espero acá, vamos a seguir el día de mañana con la serie, todavía faltan unos temas por ahí. Quiero decirte que es Dios quien me la ha alargado, ¿verdad? Yo tenía menos temas, pero Dios ha ido anexando otros, entonces yo tengo que otorgarlos. Entonces mañana continuamos con la serie, así que muchas gracias por haberme acompañado. Te mando un fuerte abrazo a donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga grandemente. Bendiciones.